preséntese arquitectura. Me presenté a arquitectura, me fue bien y me quedé. Porque yo desde muy chiquito quería ser periodista. Además, yo soy hincha de Descartes. Para mí René Descartes es un hombre clave porque creo en la evolución y porque hay que dudar. Yo soy fanático de Metallica, me gusta Metallica. Hola, hola, un saludo muy especial. Muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Antes de cualquier cosa, como siempre, recuerden suscribirse a nuestro canal, además dejarnos un comentario al final de cómo les parece esta entrevista, que tenemos un invitadazo, un referente. Eso me gusta porque la gente dice invitado muy especial, no me gusta ese término, Invitadazo, referente. Invitadazo, sí. Acá tenemos referente futbolístico técnico y ahora tenemos periodista. Un referente del periodismo. Pero bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Spotify, que ahí estamos subiendo bastante contenido. Y ahora sí, muchísimas gracias, César, por estar acá y aceptar nuestra invitación. A ustedes, Luis, Nico, muchísimas gracias y muy feliz aquí con ustedes. Alguna vez en las redes sociales de César, no sé si lo cambio, decía César Augusto Londoño, César Alo, arquitecto, periodista y gocetas. Creo que alguna vez... Sí. Gozador. Sí, así lo tenía. Lo quité porque ya uno en este país no goza. Pero entonces voy a empezar esta conversación suave para romper el hielo. ¿Suave? Sí, suavecito. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No. Pues a ver, no puedo decir no contundentemente. Si uno se enferma mañana o lo atropella un carro o se cae en un avión y sobrevive, pues seguramente que el miedo aparece. Pero yo soy de los que piensa que el ser humano debería tener una fecha de expedición, tiempo de caducidad. Usted vive 50 años y si es buen ser humano, le vamos sumando día mesecito. Si es malo, le vamos restando. Eso hubiera sido un buen invento de quien supuestamente nos creó, aunque yo no creo en eso. Eso me da pie a algo. El día que usted ya tenga, o sea, si por ejemplo hoy termina esta entrevista, digamos, voy a poner este ejemplo que no debería ponerlo, y fallece César Augusto Londoño, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? Como una persona en la que se pudo confiar. ¿Ya? Así de sencillo. No, pues es que uno se muere y se olvidan. Ese cuento de que dejemos un epitafio para toda la vida, carreta. Las flores que se ponen en el cementerio se marchitan. Yo, por ejemplo, no voy a entierros. Con trabajo voy a ir al mío. Con mucho trabajo. Porque toca. Pero uno no, los entierros son terribles. Mi papá iba a todos los entierros en Manizales. Yo le decía, papá, pero ¿cómo vas a ir a despedir a alguien? No, la bienvenida a la gente. Pero no. César, nosotros hemos seguido tu carrera profesional y claramente en todo ese recorrido hemos visto también un poco lo que ha sido tu personalidad o tu manera de ver la vida, de cuestionarte cosas que te gusta la lectura, la filosofía, y se nota hasta en tu trabajo. Así sea hablando de fútbol, metes siempre algo de eso. ¿De dónde nace ese cuestionamiento de la vida? A ver, yo creo que, yo digo una cosa, la herencia más importante que yo le dejé a mi hijo es leer y saber viajar. Le encanta viajar, porque uno viajando aprende. Pero yo creo que hubo un factor muy importante y fueron los amigos. Yo de muy peladito, de 14, 15 años, yo jugaba tenis más o menos bien y jugaba con gente mucho mayor que yo. Y era gente del fútbol, gente que eran directivos del Once Caldas, corrían en carros y a mí me gustaba el deporte, entonces yo me les metía y estaba con ellos y yo creo que ahí nació un poco. Además mi papá era un inquieto total y mi mamá fue profesora, entonces también me inculcó un poco la vida y el descubrir cosas. Además yo soy hincha de Descartes. Para mí René Descartes es un hombre clave porque creo en la evolución y porque hay que dudar. Si uno no duda en el mundo, pues no aprende y no puede encontrar la supuesta verdad de uno, porque hay la verdad tuya, la mía y la verdad. Entonces yo creo que fue un poco la inquietud por los libros, por descubrir, por hablar con gente mayor, por aprender de los demás. Usted dijo la respuesta, leer y saber viajar. No, no digo viajar, Saber leer viajar. No, hay que saber viajar. Es que el viaje no es, yo me voy para, yo me voy para Moscú 8 días y a ver qué pasa. No, saber viajar es encontrar un destino con objetivos. No en un hotel 5 estrellas y que te traigan la comida de la playa y ya. No, ahora uno hoy en día tiene que viajar con economía, buscando ahorrar, saber dónde se come, dándose sus gustos también. Uno normalmente viajando no puede dormir mucho. Yo digo,
No, es que yo necesito dormir 8 horas. No vamos a dormir en euros o en dólares. Duerme en Colombia, donde tiene una cama y donde no le cuesta. Pero uno afuera tiene que aprender, tiene que descubrir, tiene que conocer y tiene que conocer de día y de noche. O sea, que duerma poquito, planifique, haga las cosas con anticipación y verá que le va muy bien. Hablando de eso, hagamos un top 3 de los mejores destinos que has ido. Los mejores viajes. A ver. No destino, viaje, porque pronto el destino no es tan soñado, pero el viaje sí lo fue. Entonces, A ver, hay un viaje que yo me sueño todos los días y es el Golfo de Morrosquillo. A mí me encanta el Golfo de Morrosquillo porque el mar es calientico, es tranquilo, la arena no tiene una concha, una piedra. Nico lo conoce, es espectacular. Y yo creo que no hay un sitio en Colombia parecido. Otro viaje soñado, el Amazonas. He ido una sola vez, pero me encantó el Amazonas. Además, poder recorrer un poco selva adentro, hay hoteles, hay sitios espectaculares. desconexión total. Sí, me parece maravilloso. Y hay un país que me gusta mucho por la historia, para recorrerlo, para caminarlo, para disfrutarlo, para admirarlo. Me gusta el arte, me gusta el diseño, que es Italia. Entonces yo creo que ahí hay 3 destinos que son bien distintos, pero bien chéveres. Me gustó ese ejercicio que hizo Luis, me da para otro ejercicio. Me quiero a retroceder en el tiempo, irme a la infancia, que 9, 10 años. ¿Qué quiere poner usted? 8. ¿Cuándo 8 años? No, es que 8 no está tan... Las 9 llamo la contraria, si pero venimos no me a las 2. No me lleve la 8. contraria, hombre. A los 10, vámonos a los 10. Pero para llevar la contraria somos buenos. Sí, pero dice mujer. Sí, vámonos a los 10 años. Bueno, 10. ¿Algún recuerdo de la infancia, digamos, que nos digas, qué bacano yo? O qué triste también. No, a ver, recuerdos de los 7, 8, 9, 10, 11, yo no lo tengo claro, pero de niño tengo un recuerdo muy bello y era que yo corría en triciclo carreras. Mi papá me llevaba a un sitio que se llama Chipre en Manizales, donde hay unos atardeceres espectaculares, se come un buen helado de salpicón, obleas, almojábanas, cosas ricas, y nos soltaban de la parte más alta a la parte más abajo en la Plaza de Toros, y era en triciclos, y yo corría, y me acuerdo que era más o menos bueno, competía, me pegaba unas costaleadas tremendas. Después de niño corrí en las ferias en carros de balineras. Había un experto en carros de balineras en esa época que era el Pecoso Castro. El Pecoso era el que tenía el mejor carro porque invertía en los carros. No, vení, No, acá todo hay el que mundo. parar eso. Sí. Todo, en todas las entrevistas de un break, el Pecoso Castro aparece. Siempre. O sea, Pero mira, el y ahora Pecoso era un en personaje, carro balineras. Pero en carro balinera no me lo esperaba. No, además yo jugaba con él y él jugaba descalzo y nos pegaba patadas. No, del Pecoso nos han contado de todo. De todo. El Pecoso es un personaje, además un personaje bello, un personaje natural, lleno de historias, lleno de experiencia, un personaje chévere. Entonces No. las balineras, pero que un recuerdo además. Claro, y una Las buena balineras, infancia. uno empujaba y otro manejaba. No, y que no estás diciendo que lo hiciste en Medellín, que hay lomas, pero es. Es que en Manizales son lomas y lomas. Y lomas, o sea, es un deporte de alto riesgo. Claro, me acuerdo de eso estando chiquito. Me acuerdo que dibujaba, pintaba. Yo tenía una tía que vivía en Ibagué, pasaba mis vacaciones en Ibagué. Ella jugaba tenis, yo le recogía las bolas y pintaba y vendía los dibujos. Entonces iban a hacerle visita a mi tía y se los vendía, baraticos, por supuesto. Pero no, ni firmaba, eran mamarrachitos, pero de eso me acuerdo con mucho cariño y con un recuerdo muy especial. Bueno, y de profesión arquitecto. De profesión arquitecto, ¿y en qué momento se junta la arquitectura con la comunicación o con el periodismo? O sea, ¿cómo fue esa historia? A ver, yo creo que las dos siempre estuvieron juntas, porque yo desde muy chiquito quería ser periodista. Yo oí en radio a Javier Giraldo y yo decía, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser periodista. Nunca pensé en televisión, pensaba en radio. Pero en Manizales no había comunicación social. Entonces yo jugaba tenis, más o menos me defendía, pero tenía un periodiquito que se llamaba El Globito. Era un periodiquito donde uno le mamaba gallo simpático a todos los jugadores de tenis y lo repartíamos en los campeonatos nacionales. Lo hacía con 2 amigos, Eduardo Villegas y Arturo Pinzón, que quiero mucho porque era mucho mayor que yo y me enseñó muchas cosas de música, de vida. Era un ingeniero industrial muy sabio. Y con ese periódico, el presidente de la Federación de Tenis, que se llama Álvaro Peña, se llamaba en esa época, hoy juega golf y es un hombre muy importante, me dijo, oiga, tengo una beca y para usted es perfecta, que se va a estudiar economía a Boston.
Y yo le dije, listo, me voy a estudiar economía a Boston. Y como jugaba tenis, había un profesor de la Nacional, decano de la Facultad de Arquitectura, que era hermano de un compañero mío de tenis. Y un día me llama y me dice, hablamos de fútbol. Me dice, oiga, ¿a usted le gusta el fútbol? ¿Le gusta la comunicación? Si se va a Estados Unidos, allá es muy difícil, quédese aquí. Preséntese a arquitectura. Me presenté a arquitectura, me fue bien y me quedé. Entonces empecé a estudiar arquitectura y como en segundo o tercer semestre renunció un redactor de La Patria y Javier Giraldo, que era el director de las páginas deportivas de La Patria. Yo estaba jugando fútbol con él en su finca, porque él me llevaba a reforzar los equipos. A reforzar, o sea, no era la figura. No, porque no era ni siquiera amigo de ellos, no. Llegaba ahí. Porque es que eso es una de las preguntas. No hacen falta dos, ya me hace esa. Entonces, claro, nos falta, llame lo que es, está por ahí corriendo, montando a caballo. Y le dije, oiga, yo lo reemplazo. Yo no sé nada, pero aprendo y estoy en vacaciones. Me fui a La Patria, estaba Gustavo Jaramillo Arango que me enseñó, entré a la universidad, me quedé y ahí empecé. Pero Estudiando arquitectura. con ese sueño que decías que siempre la arquitectura, hay una diferencia. Soñaba ser periodista, porque yo a veces veo que vos, o mejor dicho, la pregunta es clara. ¿Soñaba ser periodista o soñaba ser periodista deportivo? No, periodista deportivo, clarísimo. Ahora, la arquitectura, a mí me gustaba el arte, me gusta crear, me gustaba dibujar, me gustaba diseñar. Entonces, digamos que iban, pero yo nunca pensé que iba a ser arquitecto. ¿Nunca pensaste en ejercer? Nunca pensé, aunque me tocó ejercer un poco. Bueno, estando estudiando arquitectura y haciendo periodismo, empecé en La Patria, después hice Camerino Centro del Ar, luego fui jefe de redacción de Nuevo Estadio, que era la revista más importante en ese momento en Colombia. Javier me dio toda la posibilidad de desarrollar ahí periodismo escrito. Luego, estando estudiando, fue director de deporte de Caracol en Manizales. Entonces, en medio de todo eso, yo diseñaba y tenía una empresita de diseño de cosas muy chiquitas. Hago el Mundial de España por televisión, me va bien, me ofrecen 2 noticieros, pero yo no había acabado arquitectura. Me faltaba el semestre número 11 y la tesis, porque eran 6 años de arquitectura. Entonces yo dije, vuelvo a Manizales, acabo y vengo a Bogotá a aceptar los noticieros. Acabé la carrera, había repetido taller 10, que eso es, nadie repite taller 10, pero me tocó a mí. Un saludo a don Mario Barrenete, Sí, mi profesor que muchas tiene como gracias. 95 años, le mando un saludo. Y yo no sabía por qué tantos semestres, uno son 10. Después fueron 10, pero eran 11 y tesis, más los paros de la Nacional. Yo me demoré 7 años y medio haciendo la carrera y ya no iba a ser arquitecto. Entonces, me voy a Manizales, termino, me vengo a Bogotá y nadie se acordaba de mí. Entonces me volví a Manizales, Caracol me ofrece la dirección de deportes en Cali, me voy a reemplazar a Rentería en Caracol Cali, con el emperador Marco Antonio Bustos, con un equipo buenísimo, y ya ahí empezó la carrera deportiva pues mucho más en serio. Yo diría que estudiaste casi que las dos cosas a la vez, porque la una no la estudiaste, pero la experiencia te enseñó. Y aparte muy difícil porque la arquitectura, si estudiar solamente arquitectura, uno ve a los estudiantes, o cuando yo estudiaba veía a los estudiantes trasnochados. Porque era el bloque del lado. Usted le Claro, tocó. a mí me tocó el bloque al lado y uno los ve con las maquetas, no duermen. No dormía. Una época en que yo dormía 1 hora cada 6, porque yo era redactor de La Patria, jefe de redacción de Nuevo Estadio, director de deportes de Caracol, secretario de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, jugaba tenis y estudiaba arquitectura. Entonces el profesor, mi querido Mario, que me dejó, me dijo, no, usted no estudia, usted le hacen las cosas. Y me dejó en 2.94 cuando pasaba con 2.96, porque decía, usted no puede estudiar, pero yo sí estudiaba. No, No, pero eso es como muy la justo. jardó. No, eso es muy justo. Y taller 10, Eso no arrastraba. No. ¿Se acuerdan la ley de arrastre? Que eso ya se subió. Ya, ya, 94, por promedio, por- ya. Va a ser como 2 o 3 semestres así, arrastradito. Pero el objetivo era terminar la carrera de arquitectura por convicción o también un poco por cumplirle de pronto a tu familia, de que lo logré. Pero yo creo que no solo por mi familia, sino por mí también, porque yo ya había estudiado 6 años. ¿Cómo iba a dejar la carrera corta? Ahí, mocha. Yo decía, no, en algún momento haberme graduado de arquitecto me va a servir. Ahora, uno no sabe la vida hacia dónde lo dirige a uno. Yo creo que eran un poco las dos cosas, pero me quería graduar. Nunca pensé dejar la arquitectura, a pesar de haber perdido un semestre tan arriba. Y digamos que la vida te fue dando el camino y en el periodismo fuiste escalando muy rápidamente, digamos,
muy joven empezaste a tener unos cargos muy importantes donde uno dice, Sí. y ya haciendo la historia dice, este man ya recorrió todo, este man ya ha tenido todos los puestos, este man Ya ha cubierto ya, todo. ya ha estado en mundiales, ya ha estado... ¿Qué lo ¿Te falta motiva algo? todavía ¿Te falta por cubrir algo? No, pues me faltan cosas. Por ejemplo, no he ido a una final de Champions. Por ejemplo, no he ido a unos Juegos Olímpicos de invierno que quiero ir. Por ejemplo, me gustaría estar en algún momento en NASCAR, no he ido a NASCAR. Pero a los 5 años de haber empezado, ya era jefe de Javier Giraldo, porque me contrata Todelar como director nacional de deportes. Pero ser jefe o no ser jefe, yo creo que eso no tiene realmente relevancia. Lo más importante es poder trabajar con gente amiga, en equipo, chévere, sin imposiciones. Y tú dices, ¿qué me motiva a seguir trabajando? No, es que el trabajo es la vida. Yo, si no trabajo, me muero. Y yo creo que trabajaré hasta que me muera, porque además es lo que me gusta y es lo que me hace levantar todos los días con ilusión. Además, el trabajo de nosotros. Es muy rico. Es Eso te iba a una decir. delicia. No lo ves ni siquiera como un trabajo, porque tal vez no lo ves ni... No, 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 Ir a no. hablar de fútbol, de lo que te... Por ejemplo, dejé de madrugar. Yo madrugué 40 años. A las 5:30 de la mañana hacer 6 a.m. y hacer todo lo de la mañana. Y antes arquitectura. Y antes me levantaba a las 5 a jugar tenis. Y ya dejé 6 a.m. y sigo madrugando. Me levanto religiosamente a las 6, 6:30, sin obligación. Y arranco a preparar el pulso, por ejemplo. Y la práctica. Pues Bueno, es impresión. mucha gente, digamos, siempre se hace cuando uno ve a una persona, pues primero en radio o televisión, cuando están en radio la gente se imagina a las personas, entonces, bueno, pero ya que está en televisión y que ha sido tan visible, la gente empieza a hacer como a percepciones, entonces dice, este man debe ser muy buena gente, este man debe siempre se viste muy juvenil, este man es un man chévere, bacano, debe ser rumbero, este man debe ser un rumbero berraco, debe ser Todo eso soy. pero por ejemplo sabemos que no te gusta el trago. No, nunca en la vida tomé trago. Ni fumé ni metí droga. Nunca. Y eso, digamos, Nunca. Y yo estaba en la Nacional. Yo tenía un profesor que dejaba fumar marihuana en clase, por ejemplo. En esa época. O sea, ha tenido profesores Bastante adelantado. peculiares. Bastante. Saludémoslo también a él. No, a ese no lo saludo porque todavía anda por ahí. Pero entonces, claro, las clases eran en una pequeña media torta que había en la Nacional, en el cable en Manizales. Y la gente, pues no era que él lo autorizara explícitamente, pero al que lo hacía, no. Mis amigos eran los más borrachos del mundo. Bueno, ahora tengo amigos también borrachos. Pero yo les manejaba, por ejemplo. Los llevaba a la casa. Pero nunca Y a las amigas nunca también. tuvo motivación por tomar. Nunca. Pero rumero sí. Sí. Eso sí. Es muy charro Vea. porque Porque normalmente una cosa lleva a la otra. Sí, pero no. Yo puedo rumbear hasta las 6 de la mañana y salir a trabajar, por ejemplo. y drogas tampoco. Cero. Ni siquiera intenté probar, ni intentaré probar, porque tengo una tesis. Si yo me tiro del 10º piso de un edificio, me mata. Entonces, ¿para qué voy a ensayar? Yo comparto con él, Sí, yo por ejemplo yo tampoco, también. nunca he Yo probado tampoco. ninguna. No, no, además, ¿para qué? Es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Va ahí y le gusta a uno. Y espejos hay muchos también. Uy, eso es terrible. Además, la droga no tiene nada bueno. No critico al que consuma y al que lo haga. Todo el mundo tiene derecho a ser libre y a hacer lo que quiera, pero tiene unos riesgos enormes. Bueno, y hablando un poco metafóricamente o ni tanto, estamos hablando de drogas alucinógenas, ¿cierto? Pero hay otros tipos de drogas que uno a veces normaliza. Un ejemplo, el ser obsesivo con el trabajo, Eso es grave. o sea, que es otro tipo como de adicción. Usted tiene otro tipo de adicción que no sean esas drogas, pero que usted diga, yo en algún momento... Le queremos buscar algo. No, pues muchos. Por ejemplo, yo creo que soy obsesivo con el trabajo y eso es grave. Hubo una época en que yo me quedaba 6 meses en Europa, porque hacíamos Tour de Francia, Vuelta a España, Giro de Italia, pero todo lo que había en la mitad, Dauphiné, Libéré, Vuelta a Andalucía, la Midi Libre, la Guillermo Tell. Entonces eran 6 meses. Era más barato tenernos allá 6 meses que traernos. Entonces nos quedábamos allá y eso perjudicaba mis relaciones en Colombia. Yo también quiero ese castigo que nos manden 6 meses para Europa. Ya. Pero Eso dice uno, pero eso dice uno, pero el trabajo en un Tour de Francia uno termina muerto. Y no va en bicicleta, va en carro, pero termina uno liquidado, destrozado.
Bueno, habló de relaciones, habló de... Yo no te quiero empezar a preguntar por ahí, porque dice, Bueno, no, o sea, Augusto, pregunte, digamos, ¿qué- no el me quiero chisme? meter en la vida privada, pues, pero siempre he dicho que Augusto Londoño ha sido un gran conquistador, que, digamos, le ha ido Ah, bien con las mujeres. No me quejo. No, no me quejo, me ha ido bien. ¿cómo Además, conquista? quiero a todas mis ex. No, no conquisto. Yo no, no. De eso, pues, de que es que Que esa es mi estrategia, pues. no tengo estrategia, no. Hablar. Yo creo que hablando un Habla. poquito y siendo uno, yo nunca he dejado de ser. Yo siempre me vestía así, de tenis, de jean. eh, Rompía los jeans hace 40 años, me regañaba mi mamá cuando eso no se usaba, de camiseta, y la gente dice, no, pero es que vístase dignamente, pero es que la dignidad está en la ropa, no, hombre, la dignidad está en otras partes, que usted tal vez no se ha dado cuenta dónde están. Pero no, he sido fresco, tranquilo. Eh, mi primera novia fue a los 18 años. Era más importante el deporte, leer, aprender. No, pero me ha ido bien. Le dio bien. Y se habla con Afortunado. las exnovias, que eso también. Ah, no, mis exnovias todas me quieren, yo las quiero. Mi ex esposa, por ejemplo, mi ex esposa es una gran mujer, es libretista de televisión. Mi actual esposa es la profesora de yoga de ella y compartimos y celebramos y estamos juntos. Hace poquito vimos en la casa de ella celebrándole el cumpleaños a la esposa mía hoy, que pues no soy casado de bendición porque no creo mucho en eso, pero vivimos juntos desde la pandemia. Vimos el partido Alcaraz-Sinner en Wimbledon, la final, y la final del Mundial de Clubes, porque ese día no trabajé. Ese es un plan maravilloso, delicioso, y estaba mi hijo, que es clave en todo este paseo. La ruta en las novias y las exnovias, eso es un trabajo. Claro, eso habla la persona eso- y lo Sí. sano en las relaciones. Ay, maniquí, me No, caigo. pero tranquila. No, 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 Estamos no, inestables. no, pero ¿qué le pasó ahí? Uy, estamos inestables. Pero me gustó eso porque ahorita hablaba de lo obsesivo que puede ser por el trabajo, pero no sé si siempre hoy en día logra desconectarse del toque. ¿Sí? Difícil. Por eso lo que tú dices, que uno se vuelve obsesivo, pero difícil, difícil y me insisten, pero me voy de vacaciones y quiero estar enterado, quiero ver qué está pasando en el mundo, quiero leer, quiero conocer un poquito más. Muy difícil, que yo me vaya un día al monte sin saber qué está pasando en el mundo. Apagar el celular. O sea, No que lo te recuerdo. costaría ir a un destino donde no haya internet, una semana sin internet, que no tengas acceso, No, te no me costaría. gustaría ir. No, por allá tal vez no iría. Ese sí no le costaría tanto. No. Además el tema de que hoy en día tenemos que aprovechar las cosas que nos da el modernismo y la tecnología. Si uno tiene un celular para saber qué pasa en el mundo, ¿por qué me voy a ir por allá a esconderme, a perderme sin celular? No, perdámonos, pero con celular. Un amigo decía, donde hay hielo, que saque el hielo y aire acondicionado. Decía un amigo mío, Sí, si no claro. hay hielo, no hay aire acondicionado. O sea, el fila no. Hablando un poco de los sacrificios que tienen que pasar también los periodistas que lo hablamos, que se habla mucho de los sacrificios del futbolista, del técnico y demás, pero lo que decías, 6 meses por fuera, cubrimientos, muchas veces no por fuera, sino acá trabajando, empezás a las 6, después otro partido, llegabas a las 8. ¿Te arrepientes en algún momento de haber entregado tanto y desaprovechado momentos o...? No me arrepiento porque he sido feliz y lo escogí. Estoy haciendo lo que me gusta. Hubo un momento en que tenía 6 a.m., el pulso del fútbol, conexión en Win a las 6 de la tarde y grababa Acceso. Y tenía el carrusel el domingo. Entonces, fíjate, eran 2 programas de radio y 2 de televisión diarios. Para eso hay que hacer sacrificios. Uno no puede faltar. Yo no recuerdo haber llegado tarde a un programa, por ejemplo. Uno no puede faltar, tiene que llegar con tiempo, prepararse, no llegar con las manos vacías y decir, aquí voy a hablar de lo que se me ocurra. Hoy más que nunca hay que preparar más las cosas porque la gente sabe mucho más que uno y todo el mundo está preparado. Yo cuento una historia. Estaba en el noticiero TV Hoy. Les estoy hablando de hace 40 años, 35, noticiero TV Hoy. Y llegó un par de imágenes de AP con un script en fax, en telex. Eran 2 esquiadores esquiando descalzos. Y llegó el script y yo simplemente hablé de los 2 y confundí los nombres. A Juan le dije Pedro y a Pedro le dije Juan. Me llegaron 2 cartas. En esa época no había internet,
me llegaron 2 cartas corrigiéndome y a mí eso no se me olvida. Entonces uno tiene que ser absolutamente riguroso en el trabajo para no cometer errores, aunque los cometemos todos los días. Y en esa rigurosidad de preparar las entrevistas, de preparar las charlas, de todos los programas que has tenido, pues digamos que ahorita tocaste el más reciente que era Acceso, donde tenías muchos personajes. ¿Tuviste alguna entrevista que dijiste, no, no la saquen, por eso fue muy difícil? No, o una no, que sufriste, que dijiste, no, no, nunca has tenido esa no. entrevista. Hice 1.300 entrevistas. Dios. O sea que ustedes están empezando. Estamos. Lleguen allá. Y seguramente que van a llegar ¿Cuántos porque años hacen duras? 12. 12 años. 12 años desde el comienzo. Bueno, Acceso y Conexión que se hacían en DirecTV, pero una vez a la semana le dieron origen a Win. Pero nunca, nunca. Ahora, sí me pasó que yo, uy, qué pereza esta entrevista. Una vez me llevaron al Batman colombiano. Yo, pero ¿quién es el Batman colombiano? No, un tipo que se sube por los edificios, como Spider-Man. Bueno, y yo arranco y le pregunto, bueno, ¿y usted por qué se dedica a eso? Me dice, no, es que mi papá trabajaba limpiando vidrios y una vez estaba trabajando en el edificio de Avianca y el andamio se le descolgó y se mató de un piso 30. Y yo dije, yo quiero emular lo que hizo mi papá, hacerlo bien y procurar salvar vidas para esos que no tuvieron la fortuna que tuvo él. Y ahí ya, ahí, Ahí te diste cuenta que hay historia en... No, es que en cualquier persona, por humilde, por sencilla, por desconocida, que sea, hay una historia que contar y hay una historia que seguramente nos emociona a todos, porque todos tenemos dificultades, momentos complicados, alegrías, que seguramente emocionan, no hay duda. Y dentro de esas emociones, esas historias, alguna que lograste que dice, no, me esperaba, me soñaba esa entrevista y no te salió como querías. Por ejemplo, con María Isabel Urrutia no hablé de deportes, hablé de política. Y me pasó con varios futbolistas que tampoco hablaba de fútbol, que hablamos de otras cosas, que vivía en un pueblo, fuimos desplazados, el paramilitarismo nos llegó, empezamos a hablar de cosas y se nos olvidó el fútbol, que era un poco de lo que se iba a el hablar. fin por el que estábamos ahí. Y pasa frecuentemente. Y aprendí una cosa que se las voy a contar. Antes preparaba las preguntas y veía que era en una cárcel, que las preguntas encerraban al entrevistado. Entonces, lo que hice después del cuarto o quinto programa es que simplemente conocía el personaje bien, lo investigaba bien, pero lo escuchaba y dejaba que el tema fluyera sin preparar absolutamente nada. Porque no hay nada mejor entrevistando que escuchar al entrevistado, que te da un montón de cosas, que si preparas las preguntas estás pensando en la que sigue y no en lo que el entrevistado está diciendo. Y muchas veces de la conversación es que sale la pregunta. Claro, Y es nos que ha de eso se pasado trata, Nos ha pasado. Claro. de conversar y de hablar y de pronto descubrir cosas que... Nos ha pasado y acaba de pasar, acaba de decir política. Y yo pues, a veces, a mí me gusta a veces ver los trinos, pero más que ver los trinos, ver lo que comenta. Entonces, uno ve los de César Augusto cuando escribe de política, dicen Zapatero a sus zapatos. Dice, no, métase a sus zapatos. Entonces, quiero empezar a hablar desde, pues, digamos, por eso a veces decía periodista deportivo, y a veces le dicen, ¿usted por qué habla de política? ¿Usted por qué se mete en política? Pues, cualquiera podemos hablar de política. Es que además todos somos ciudadanos, además pagamos impuestos y bien caros, bien caros. Los impuestos de este país son atroces y tenemos una opinión de las personas que nos están gobernando. Hace poco me decían, no, pero es usted en los gobiernos de derecha no opinaba. Dije, sí opinaba. Yo opino desde que Prisa compró Caracol en 1999. Es decir, estamos hablando hace 26 años. En ese momento, Darío Arizmendi y los dueños de Prisa me dijeron, usted se siente en la mesa y hable de lo que quiera. Y empecé a hablar de lo que quería. Y empecé a estudiar y a prepararme y a hacer las cosas de una manera correcta. Yo digo que uno en la vida como periodista tiene que tratar de ser objetivo, pero no puede ser imparcial. Uno tiene que ser parcial, porque uno no puede defender los malos, ni los bandidos, ni los que se roban la plata. Hay que atacarlos. Y si están haciendo las cosas mal, pues manifestémonos de alguna manera. Ahora, de política habla todo el mundo. Ese que dice Zapatero a sus zapatos, ya está hablando de política.
Incluso hace mucho, pues no quiero tocar ese tema porque digamos ya lo has hablado en muchas charlas y todo, pero cuando dice país de mierda, eso es un mensaje político. No, eso es un editorial. Yo pensé que me iban a echar. ¿Y qué te dijeron? En ese momento, el director del noticiero de CMI no era Yamid, era Rafael Pardo, el esposo de Diana Calderón, que fue ministro de Defensa y que fue un hombre, es un hombre muy importante de este país. Y cuando dije eso, todo el mundo se me arrimó y me decía, nadie me decía nada, nadie me decía nada. Y yo dije, no me echaron, porque estoy dando una opinión muy fuerte, muy complicada, muy difícil. Y la secretaria del noticiero, la recepcionista Patricia, empezó a atender llamadas. La gente empezó a llamar y las grabó todas, 200. Y todas me respaldaban. Entonces ya no me echaron. Vieron que sirvió un Me poco. salvé, me salvé. La gente lo salvó. Yo que pensaba que Sara había sido con Yamid porque quería preguntarle. No, no. Con Sammy hablo todos los días. Casi todos los días. ¿Y cómo es ese tipo? Va muy bien. No, pero ¿cómo es él? O sea, la gente... No, Yamid es un ser humano maravilloso. Es un hombre absolutamente exigente. Yo tuve el privilegio, trabajé con él 28 años y le hice un montón, pues le manejé muchos de sus grandes proyectos, empezando por CMI. Cuando Yamid hace CMI, de los que trabajamos ahí, el único que había hecho televisión era yo. Cuando monté el noticiero de Caracol Televisión, lleva a la gente que trabaja con él y el que había hecho televisión era yo. Algún día me puso trajo un periodista de Bélgica para que le montara Radionet. Y con Ricardo Alarcón dijo, no ha hecho nada, yo necesito que César me ayude a montar Radionet. Entonces me dio un montón de responsabilidades. Peleaba con él todos los días, porque uno con Yamid pelea todos los días porque es muy exigente. Pero es un ser humano espectacular, maravilloso, comprensivo, pero eso sí, te vacía todos los días. Y tu modelo, porque ahora que también estás dirigiendo, o bueno, ya siempre has estado también como a cargo de grupos de trabajo, ¿cuál es tu línea, no solo como periodista, sino como para manejar, porque dices muy exigente? Si uno le pregunta a alguien que hace parte de tu equipo de trabajo, ¿qué puede decir de tu labor como líder? Eso es medio complicado. El liderazgo es muy difícil, pero lo primero, uno tiene que dejar ser a las personas. No las puede encerrar en una caja donde hagan lo que uno quiere que hagan. Todos tienen unas virtudes y hay que potenciar esas virtudes. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es conseguir gente que sea mejor que uno, que le enseñe y que pueda potenciar lo que uno se imagina, que eso es fundamental. Lo segundo, hacerlo con respeto. Con irrespeto sí me parece terrible. Esa forma de antes de gritar, de ofender, de menospreciar, eso me parece espantoso. Hay que hablar claro, hay que exigirles y hay que establecer metas concretas. Si uno sabe para dónde va, sabe a qué hora llega, pero si no sabe para dónde va, de pronto ni llega. Pero te tocó, digamos, de las otras, pues te ha tocado de las dos escuelas. Ah, no, yo soy gran subalterno. ¿Algún jefe te ha desanimado a seguir la carrera que digas, No. uy, Todo lo contrario, ya a mí me insistió en que presentara noticias generales. Algún día lo hice con William Restrepo en TV Hoy. Mauricio Gómez también me motivó a hacerlo, pero yo quería hacer deportes. Y Yamid me lo dijo muchísimas veces. Incluso cuando Yamid no estaba en los consejos de redacción de CMI, yo manejaba los consejos de redacción. Y ahí estaban Lagurizati, Néstor Morales, Claudia Morales. Era un grupo de periodistas impresionantes. Pero no, a mí me gustaba el deporte. Y me sigo por ahí. Y sigo por ahí. Ahora hablo un poquito de política, pero es un poco porque esto está muy grave. Claro, y en ese tema de la política, ¿alguna vez te llamaron y te dijeron, venga, usted puede ser un buen político, meta de concejal, métase de escena? Sí. Sí me han ofrecido cosas y cada vez me ofrecen más. ¿Le gustaría? Pero no me gustaría. No se ve como Vicky Ávila haciendo campaña. A Vicky todo la suerte del mundo, eso es muy complicado. No, eso es como cuando a uno, el futbolista le dice, no es que usted no jugó fútbol. Es que yo no tengo que jugar fútbol para saber, yo no tengo que ser un buen músico para saber si la orquesta suena bien o suena mal. Entonces, no, son dos cosas distintas. Pero no, digamos, si alguien le dice, no, es que mire. No, me han ofrecido cosas importantes, buenas. Pues tentadoras, Por de pronto no supondría yo para cualquiera, pero no, a mí no.
No, yo quiero ser periodista. Le voy a hacer esa pregunta que me gusta a los periodistas siempre. ¿Usted le han hecho siempre cuáles son los 3 futbolistas? Le han hecho los 3 entrenadores, 3 equipos de fútbol. Sí. 3 políticos que usted diga, yo los sentaría en esta mesa para conversar con ellos. 3 políticos. ¿Para conversar o para...? Sí, que admire, que uno diga, bacano estos 3 políticos, me gusta. 3 políticos con los que, pero de aquí o de afuera. No, de aquí, de Colombia. De Colombia. Que usted diga, qué bueno sentarnos para hablar de lo que está viendo el país. 3 políticos. El primero, Gustavo Petro. Me encantaría sentarme con él a hablar. A que me explique. A que me explique. Porque es que, aparte del el mal gobierno que hace, de lo mal presidente que es, el gran problema, y eso lo tuiteé hoy, el gran problema es que él cree que está gobernando bien y que es el salvador del mundo. Entonces, el primero, Gustavo Petro. El segundo, Gustavo Bolívar. No entiendo cómo puede pensar que lo de Petro es bueno. ¿Cómo lo puede vender? Pero a veces lo conoces, ¿o no? Sí, lo conozco, es amigo mío. Y Petro también, en algún momento tuvimos alguna relación. Pero de Gustavo soy amigo de Gustavo Bolívar. Me gustaría también sentarme con él un poco para lo mismo, para saber cómo es este tema. Para escuchar su... Pero no, y además, ¿qué están haciendo con la plata de todas las entidades donde hay todos los días temas y problemas de corrupción? Además, para preguntarles cosas que no les preguntan, Gustavo sí, Bolívar, pero Petro no, porque no se deja entrevistar de la gente que él cree que no lo debe entrevistar. Le da entrevistas a sus amigos como algunos jugadores de fútbol. Y el tercer político colombiano que me gustaría podría ser, 2. Alejandro Gaviria. ¿Cómo así que Alejandro Gaviria hizo parte del gabinete de Petro? Es muy amigo mío, pero no he podido confrontarlo en ese sentido. Y el otro puede ser el doctor Ocampo también, que fue vecino mío, que fue ministro de Hacienda, el que diseñó la primera reforma tributaria a exactamente lo mismo. Me gusta Esa conversación. Yo la verdad, cuando me lo imaginaba, dije, no, va a sentar a Uribe, de pronto va a sentar a otro de la derecha, y mira que aparecieron... No, porque es que los todos, que quieren saber por... Sí, para poder confrontar, Sí. para poder... A Uribe le voy a mandar algunas preguntas que le hice a Uribe hace 10 años, cuando era presidente en Caracol, para que vean que no es que ahora yo hablo de política y que soy de un lado o del otro. Ya hoy en este mundo globalizado y completamente atomizado no existe ni derecha ni izquierda. Hoy el globalismo, incluso el propio Petro se está separando de ese globalismo campeante que está complicando América Latina. Entonces, hoy el tema es muy diferente. Hoy yo creo que el pensamiento no está estigmatizado en un lado o en otro, sino en un polvorín lleno de opiniones. Pero la gente polariza, entonces la gente dice, este man es de derecha, este man es de izquierda, este man es de centro. Pero no, son ellos los que polarizan, son los de izquierda, son los que están pegados a un comunismo que ya no existe, porque el comunismo se acabó, ya a Marx no lo estudian, y los países que eran comunistas se acabaron desde que se tumbó el muro de Berlín. Entonces yo creo que hoy el tema es muy diferente. Bueno, ahora ya dejando ese tema, ¿tiene otra pregunta La última sobre de eso? Sí, la última de política. Bueno, no me gusta. se puso político, mi amigo. No, Le gusta la política. Digamos, es quizás uno de los hombres más importantes en la historia de la política colombiana, que es Álvaro Uribe Vélez, y yo recuerdo incluso esa entrevista, recuerdo, digamos... Se las va a mandar para que la oigan. Sí, Sí, creo saber cuál fue, creo que fue en 6 AM, Sí, en 6 AM. Fueron varias veces. Sí. En alguna nota por ahí que saqué como 4 preguntitas. Le quiero preguntar por Uribe, ¿qué piensa usted de Álvaro Uribe? Parece que ha sido un hombre muy importante en este país, que el país no le puede dejar de reconocer lo que hizo en su primer gobierno, pero que hizo cosas muy malas para un segundo gobierno que fue muy malo. Clarito, conciso, pero... Eso es como es que dicen los pelados de ahora, se mojan. Se moja. Nítido. Sí. Nítido. Entonces paramos ahí. Facto. Ah, no, es así. Facto. Uy, me da rabia cuando dicen los 5 factos. Y no. Los 5 factos del partido. ¿Qué es eso? No. Los 5 factos. No. El que diga los 5 factos del partido, no. La vaina se enreda. Bueno, ahora sí cerrando el tema político, Sí. Ya. La cosa política. La cosa política. Ahorita has hablado de muchos programas en los que has estado, que ya también has tenido que ir dejando, porque todo es un ciclo.
¿Cuál de esos programas te ha dado más duro dejar de hacerlos? Acceso, porque lo tuve que dejar de hacer por la pandemia y porque requería la presencialidad, requería estar así, cara a cara, casi que tocando a la persona, era fundamental. Y con la pandemia se acabó Acceso y ya después fue difícil volverlo a poner en la pantalla. Y que no Mi tuvo como un cierre, o tuvo un cierre como No. despedida, fue último capítulo y entrevista de no se despedida no hubo. volvió. Último capítulo, había unos grabados y ya. ¿Y cuál Mil- fue el mil último cuánto. capítulo que salió? Uy, me mataste, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero fueron cuántas, 1300. y esas 1300, alguno que dijiste a los de producción, búsquenme este, y nunca lo pudiste lograr. Sí, 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 hubo personajes que no pude entrevistar, que quería entrevistar. Por ejemplo, Omar Pérez. Omar Pérez nunca lo pude entrevistar. Y siempre me dijo que no. Siempre te dijo que no. Pues a mí no, pero al equipo de producción le decía que no. Incluso un día estábamos con Oscar Rentería cuando hacíamos el pulso juntos en Barranquilla, en un partido de selección, cuando llevaron las figuras del Junior de Barranquilla. Y le dije, Omar, necesitamos que nos atiendas un minuto, estábamos todos ahí. Me dijo, sí, voy a la habitación allá abajo, lo estamos esperando. ¿Pero por qué? ¿Supe eso? No, no, él era un poco alejado de los medios, no hablaba mucho y es totalmente respetable. Y a otro que no pude entrevistar fue Andrés Cepeda, que también lo quería entrevistar. Pero ese también por tiempos. Sí, por tiempos, de pronto no cuadraba, viajaba y lo quise entrevistar porque soy buen amigo de él, pero no lo pude entrevistar. Mi hombre, pero me gustaría para que me enseñara una buena carne, así como la tiene una parrillada. Tiene una parrillada en Chía muy buena. Un restaurante bueno en Chile. Sí, sí, sí. ¿Usted le gustaría, me gustó ese ejercicio, se lo hago preguntar, pues digamos, ¿qué persona le gustaría entrevistar? ¿A mí? Sí, que salieron en un break. No, tengo muchos, es que todavía nos falta mucho. Bueno, falta mucho. Pero uno, menciona uno. Faustino me gustaría, Faustino El Asprilla. Tino es un príncipe. Y además, es un tiene gran tipo. historias, No, en las tiene historias. Todas las historias del Tino. Uno son tiene buenas. 5 minutos con Faustino y 5 minutos que te está contando una historia. Y que está uno muerto de la Y que risa. está- Y yo tengo uno que quiero y lo vamos a hacer, incluso, que es Francisco Maturana. Claro. Yo creo que Francisco Maturana, no sé, para mí Francisco Maturana, parte del fútbol colombiano es antes y después de Francisco Maturana. En Acceso, en esos 1300, creo que hubo solo 4 personajes que entrevistamos 2 veces. Uno, Reneguita, que lo entrevisté 20 años después de que me pegó. Y que era especial esa entrevista. Era especial y fueron 2 entrevistas con él, dos accesos. Otro, Freddy Rincón, que fue el primer entrevistado de Acceso. Fíjate tú, el primero, pero ya después cuando trabajé con él, en la polémica de Win, lo entrevisté. Otro fue Pacho Maturana, el tercero. Y el cuarto, ya me olvidó. Me olvidó cuál fue el cuarto. Pero Pacho es un, Caja de música. pero no solo una caja de música, sino que es un sabio del fútbol, un sabio de la vida. Pacho cambió en 2 el fútbol colombiano, antes de Pacho Maturana y después de Pacho Maturana. Es verdad. Con la entrevista de René, ¿antes de la entrevista pudiste hablar con él o No. era sorpresa? O sea, no Todo se era sabía. sorpresa. Llegamos, nos abrazamos, nos sentamos y la primera pregunta que le hice es, oiga, ¿usted por qué me pegó? Y se atacó de la risa y dijo, yo no me acuerdo. Ah, pero eso no fue plan, o sea, eso no. Nada, eso no hablamos. No Eso hablaron. fue, no hablamos nada. ¿Y qué encontraste de René, digamos, de. No, René, yo era íntimo amigo de René. Por ejemplo, hicimos una cosa muy linda que en ese momento no se utilizaba. Para el Mundial del 90 de Italia, hicimos cómo fue todo el camino de Colombia hasta llegar al Mundial y el Mundial. Lo hice con René y se vendió en Betamax y en VHS en las estaciones de gasolina. Ese ya es un principio de lo que es la televisión de hoy, casi que por decisión, lo que es un Netflix, lo que es cualquier plataforma de video. En esa época se hizo en el 90. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Te han tocado, justamente esa respuesta que nos estás dando, te ha tocado la evolución de muchas cosas? O sea, de cómo se han transformado las plataformas. Ahorita dices que Telex. Yo no Claro, Telex, o sea, no por tienes- fax, le llegaban cosas por fax, de los medios de comunicación y también del fútbol. O sea, porque también han pasado muchas generaciones de fútbol. ¿Qué generación, ya hablando un poco también de ese tema, qué generación de fútbol has disfrutado más? Porque hay partes o generaciones que uno no las disfruta, no dan tanta emoción o todas están emocionadas. No, todas dan mucha emoción y todas con sus limitaciones. Yo recuerdo que mi primer mundial transmitido fue el del 82,
pero el primero asistido fue el de México 86. Y en México 86 no había celulares, no había computadores, no había internet para generar fútbol. Y fue un mundial absolutamente espectacular. Pero también recuerdo el mundial del 94 en Estados Unidos, donde viajamos 6 horas todos los días, porque cubríamos partidos de costa a costa. Y yo llevé un computador portátil. Y no había en la sala de prensa del mundial de Estados Unidos sino 4 computadores portátiles. Y uno era mío, los otros eran gringos. Y era marca Compaq, porque alguna vez, antes del mundial, nos dieron una conferencia de Compaq que ellos iban a ser los proveedores de la digitalización informativa del mundial. Entonces yo me le arrimé al gerente y le dije, oiga, yo quiero un computador, llevarlo. Me dijo, espere, hizo vueltas y me dio un computador así, que pesaba 5 kilos, y yo me lo llevé. No me sirvió para nada, solo para recibir la información de FIFA, pero ya era un avance. Ya lo que hoy recibimos todos en el teléfono, ahí lo recibíamos en el computador, pero aquí nadie tenía ni correo electrónico, ni computador para recibir la información, pero yo era orgullosísimo con mi computador que pesaba 5 kilos. Y dentro de esa evolución, digamos, de lo futbolístico que dice Lu y de lo periodístico que mencionas, ¿hay algún cambio que digas, eso no me gustó? Pues qué pereza. O no me voy a adaptar, porque yo creo que te adaptas. Sí, me adapto facilísimo. Además, yo estaba un poquito por delante de la tecnología. Por ejemplo, cuando llegó Internet, llegaron todas las plataformas de mensajes electrónicos. Y todos mis correos, yo tengo 6, 7 correos y todos son Cesaralo. Eso es imposible. Mi Instagram es Cesaralo, mi X es Cesaralo, mi Facebook es Cesaralo, mi Trends es Cesaralo. Entonces fíjate que me adelanté un poquito porque yo decía, esto va a ser la locura. Yo, por ejemplo, trabajé hace 35 años en reportería con Minidis. En los Olímpicos de Atlanta, cuando estalla la bomba en el Centro Olímpico, donde están CNN, Coca-Cola, donde están las grandes empresas de Atlanta, yo estaba entrevistando a un colombiano a la 1:30 de la mañana con Benjamín Cuello, que vendía choripán, y ahí estalló la bomba, ¡pum! En ese momento yo podía editar a través de los tracks en la misma computadora, en el mismo minidisc, además que era una belleza. O sea, ha sido gallero vos. Pero total, me ha gustado la tecnología. Hice un informe de 1 hora a las 6 de la mañana, con eso abrimos, con entrevistas en situ de todo lo que había pasado, y todo el mundo preguntaba, oye, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? No, es una cosa que ustedes fabrican que se llama Minidisc. Por ejemplo, en el Mundial del 94, nosotros utilizamos unas consolas de radio que son de marca AEQ. Esa marca, que es española, hizo esas consolas por la manera como nosotros transmitíamos la Vuelta a España y el Tour de Francia. Y la hicieron para ese tipo de cosas. Y esa consola, en el 94, se le podía meter el celular, que era una novedad, que era el Motorola Panela gris de antena. Que se abría y así. Ese, se le podía meter a la consola y el sonido salía perfectamente. Hoy eso no se puede hacer por un problema técnico. Entonces a mí me ha gustado la tecnología y la veo, la acepto con enorme alegría. Como una ayuda y como una evolución. Si no evolucionamos, en la vida tenemos 3 cosas para ser felices: tolerancia, capacidad de adaptación y disposición al cambio. Si no cambiamos, el cambio nos mata. ¿Se vive frustrado? No, y el cambio nos mata, nos aplasta, porque en el mundo cada segundo hay un nuevo invento. Además de la política que lo imputa, pues, ¿qué le saca la rabia a usted que usted diga, venga, esto me saca? Porque lo vemos todo con alegría, todo se acta fácil, una persona que siempre está... No le da rabia. No me da rabia, la verdad es que no me da rabia, pero por ejemplo, me disgusta enormemente la impuntualidad y la injusticia. Vea, yo quiero hablar del tema de la tecnología, es que usted se me fue por un ladito. No, es que me gustó. Ese tema es maravilloso. Y ¿sabes qué me acordé que estaba pensando? Me acordé, las primeras que yo vi que yo quería tener esa, las trajeron de la Copa América del 99, cuando trabajaban ya en Caracol en Medellín, y eran de cassette y eso lo cargaban así, eso era grande, y yo quería nunca la tuve, era... Una grabadora buena, yo todavía tengo grabadoras de minidisc y tengo una grabadora digital. Eso era lo que te iba a preguntar. Es una maravilla. Que si guardas esa... Guardo cositas, y están nuevas, porque nunca las usé,
porque después aparecieron otras tecnologías, pero sí las guardo, ¿Pero guardas el artefacto o guardas las entrevistas? No, guardo el artefacto. Además, hay algunos, el minidisc es láser y los discos láser son chiquitos. Ahí tengo muchas entrevistas que no he desgrabado. Entonces necesito guardar el minidisc por si quiero recurrir a alguna de ellas. Ustedes se me adelantaron, iban a hacer esas dos preguntas. Si guardabas eso que nos estás diciendo y si también guardas las entrevistas, porque acá tuvimos y hemos tenido invitados que dicen, no guardo absolutamente ni No, yo guardo algunas cosas. Tengo algunas cosas guardadas y tengo algunas cosas que hice que guardé, pero no todo. Yo quiero hacer otra Venga, pregunta. ¿pero qué tiene guardado así que usted guarde con cariño en la Es- entrevista? No, tengo, por ejemplo, tengo guardado esto. Hice unas en la Copa América de Venezuela. En ese momento Chávez estaba llegando al poder. Mira que ahí me metí en política. En esa Copa América nos eliminaron rápidamente, fue el equipo de Pinto. Cuando perdimos con Paraguay 5-2, nos sacaron y nosotros nos quedamos 15 días más en Copa América y no había mucho que cubrir en deportes. Sí había, pero había otros temas. Entonces hice una serie de especiales de 2 minutos, que es lo que ahora uno ve en TikTok o en las redes, y eso lo guardo con mucho cariño porque es muy bueno, es muy bueno. Casi se gana esa serie un premio CPB, por ejemplo. Y guardo en la Copa América del 2001 en Argentina, con el equipo de Bolillo, guardo unas notas que se llamaban charlas de taxi. Entonces yo me montaba un taxi Yo siempre he soñado con y hacer eso. hacía charlas con los taxistas y eso es una maravilla, porque además el taxista argentino tiene una carreta impresionante. Entonces estaba en Santa Fe haciendo una presentación frente a una estatua de Carlos Monzón, porque Carlos Monzón era de Santa Fe. Se acaba la presentación y me monto al taxi. Y el taxista tenía un muñequito de esos que tienen que hacen así, que tienen aquí un resorte, y la cabeza era de Monzón. Y yo le digo, oiga, ¿y por qué Monzón? Dice, no, es que la mujer de Monzón era mi hermana, la que supuestamente él mató porque la condenaron. Y él me dijo, yo le puedo demostrar que Monzón no la mató. Entonces imagínate la historia que salió ahí. Yo siempre he dicho que eso sería muy buen ejercicio, porque yo soy de las que al carro que me monto, carro echas que converso. carreta. Que converso siempre. Y los taxistas siempre tienen algo que contar. ¿No? Y en algún momento siempre hace alguna historia. ¿Te ha pasado que, por ejemplo, en algún hotel, en algún ascensor, te encontraste un personaje, pues pucha, va a entrevistar? Sí. No, pues me pasó. Y me ha pasado también la desgracia. Cuando Colombia le gana 5-0 a Argentina en el Monumental de River, en el noticiero, el corresponsal de nosotros en Buenos Aires, en CMI, fue el que entrevistó a Maradona y Maradona dijo, Argentina aquí, Colombia aquí. Y después Maradona termina aplaudiendo al pibe y a todo el grupo de Colombia. Yo me bajo, yo estaba con Peláez y con Perea, me bajo con el micrófono al camerino, porque en esa época se acababa el partido y yo no entraba ahí mismo al camerino. Y en el segundo piso del estadio de River me encuentro a Maradona. Y lo paro, le digo, Diego, una entrevista, y yo no tenía cómo entrevistarlo. No tenía ni grabadora ni conexión. Entonces pasan tragedias como esa. Alguna vez me pasó con Menotti. A Menotti, ya a mí me llama y me dice, hay que entrevistar a Menotti en el Mundial de Alemania. Hay que entrevistar a Menotti. Bueno, entrevisto a Menotti después de 1000 ruegos porque él era de TV Azteca y no tenía posibilidad de hablar con otros medios. Me da la entrevista. Voy a revisar el cassette y no había grabado. En televisión no había grabado. Aparezco al otro día, profe, mire lo que me pasó, no sé qué, volvámoslo a hacer, por favor, yo lo espero. Bueno, me tocó esperarlo como 2 horas, le vuelvo a hacer la entrevista. Mando el cassette y me dicen, no, el cassette está rayado. Y vuelvo por tercera vez. No, pero eso es muy valiente. No, yo no la doy. Yo soy guapo. O sea, es Yo muy soy valiente. No la doy. Entonces, cuando le digo, Menotti se atacó de la risa. Dijo, yo abro el baño y uno con camiseta de caracol. Abro el closet y uno... Ahí fue cuando salió la historia de Menotti, de que siempre aparecía alguien de caracol. El tipo fue el más querido, me la dio
y lo logré. Después de 3 veces. Entonces hay momentos trágicos en la vida. No, y los jefes que le tuvieron paciencia también. Sí, sí, también, pero Menotti fue el que tuvo paciencia. Otra vez me invita Mastercard a París con Pelé. Éramos 5 periodistas de América Latina, 6. Y entonces teníamos cada uno 10 minutos de entrevista con Pelé. Y hacemos sorteo y yo quedé de sexto. Ya cansado, la vaina. Entonces pasó el primero, el segundo, el tercero. Cuando llego yo me dicen, un momentico, que es que Maradona quiere saludar a Pelé. Entonces entra Maradona y yo entrevisto a Pelé y a Maradona. En esa época, conseguir satélites era muy caro y conseguir espacios en el espectro satelital valía mucho dinero. Entonces uno se iba al aeropuerto y le entregaba el cassette a una persona. Entonces yo se lo entregué a una señora que venía de París a Bogotá a ver a su hijo. Llegaba esa noche, nunca llegó. Y yo había entrevistado a Maradona y a Pelé. Nunca llegó, nunca llegó. ¿Qué pasó? No, es que el vuelo era París, Nueva York, Bogotá. Y en Nueva York el vuelo no pudo aterrizar porque había una nevada. Entonces le tocó desviarse a Canadá. Y llegó a Canadá, ya tiene un hijo y se quedó 4 días. El cassette llegó a los 8 días y fueron 8 días de angustia porque el cassette no aparecía, pero llegó. Y se metió. Y se metió, se emitió. Vení, pero no es cualquier entrevista. Maradona Y y Pelé. Pelé. Esa ha sido tu top, la más estelar, digamos, la... Sí, sí, puede ser. Si lo dudas es porque ¿a qué otra puede competirle? No, a Ronaldinho lo entrevisté una hora, por ejemplo. A Cristiano lo entrevisté. Messi me conseguía en el Mundial Sub-20 de Holanda en el 2005. Tuve una pelea con el entrenador de Argentina en plena práctica terrible al aire. Una pelea, pero fue terrible y los jugadores de Argentina me hacían así, el Kun Agüero, y les causé gracia a los jugadores de Argentina que no querían al técnico. ¿Cuál era? Llego al hotel y el preparador físico me sacaba del hotel. Entonces yo me metía por detrás y por detrás bajaban a tomar mate los jugadores. Y Ustari, que era el arquero, y Messi me conseguían los jugadores para entrevistarlos. Pero eso era Peckerman, ¿no? No, era Ferrero, Herrera. un técnico que pasó sin pena ni gloria por Argentina. Desapercibido. Totalmente. Hablando de top de entrevistas y esas cosas, y de que coleccionando, guardando algunas cosas, ¿alguna vez te dio por pedir autógrafos o tenés una foto con un artista? Sí. Y tienes que pedir foto Y tengo autógrafos. de quiénes. Tengo autógrafos de Pelé. Claro que todos para mi hijo, para mí no tanto. Una vez Maradona vino aquí a Colombia a hacerse un tema dental con Marlon Becerra y quería jugar golf. Entonces una persona que andaba con Maradona, que se llama Mauricio, de Cali, me llama y me dice, oiga, necesito cuadrarle una jugada de golf. Le dije, tranquilo, yo se la cuadro en mi club donde juego. Y Maradona fue y jugó, perfecto, 5 días, mientras le hacían su vaina. A los 5 días me llama Mauricio, hombre, es que Maradona te quiere agradecer. Entonces paso por teléfono, hola Diego, ¿qué más? Te quiero mandar una camiseta. Claro, mándame la camiseta, pero a nombre de mi hijo. Y me manda una camiseta de Argentina y pone Diego Maradona en la dedicatoria. Es un tesoro. Es un tesoro, tengo fotico y todo. Entonces, eso es una maravilla. Y de artistas, o sea, que no De artistas, me hubiera encantado una fotografía. Bueno, yo soy fanático de Metallica, me gusta Metallica, y me gusta James Hetfield. Dicen que es muy mal tipo, algunos dicen que es un tipo hosco. Quise tener un autógrafo de él. Tengo una guitarra con la cara en aerógrafo de James Hetfield, de Metallica, que hizo un artista de Medellín que se llama Julián López. Y en la última avenida de Metallica aquí, se alojaron en el hotel NH de la 80 y pico, 11 con 80 y pico. Y yo me voy a esperarlo después del concierto de Metallica que fue en el Parque Simón Bolívar. Dije, aquí fue, tenía todo cuadrado con el gerente, con los empleados, todo. Y salieron del Parque Simón Bolívar al aeropuerto. Y no la pude tener. Y me hubiera encantado también, una vez intenté tener un autógrafo de una foto con Joaquín Sabina, pero tampoco la logré. No he tenido mucha suerte
como fans. Como fan de artistas, pero Sí, me ha ido mal. ¿Usted ha tenido...? No, yo nunca he sido tan fan de artistas. Yo sí quisiera una foto ¿Con quién? con Rafael. Con Rafael. Esa sí Rafael Martos de España. me gustaría. No, no, realmente no he sido tan fan de artistas. Y de futbolistas sí que perseguían, no, yo los perseguía a todos. ¿Eso no era de perseguir futbolistas? Pero para autógrafos y para fotos. Sí, yo creo que tengo por ahí 300 autógrafos de Aristizábal, tuve... ¿Sí? Uno por gol. Sí, no me ya no más, ya no me... Ya. No, pero yo sí pedía fotos y autógrafos. Un día, me acuerdo que un día entrando al hotel Dan en Barranquilla. No fue el Dan. Y no fue en Barranquilla, fue en Bolivia. Entraron todos los jugadores al ascensor. Mario Yepes, James. El ascensor se llenó. Yo les dije, oiga, un momentico, quiero una foto con ustedes. Y todos salieron y me tomé una foto como con 7 jugadores ahí. Esa fue muy simpática. Esa historia Está buena. No, y que todos se bajen. Sí, que todos se bajen. No es tan fácil. Yo ya tengo... En esa época bajaban, ahora ya no. No, sí, es verdad. ¿Usted Y tiene eso da para... ¿Usted tiene ya las últimas preguntas? Sí. Pues no le cuente a él que cuando decimos la última porque nos quedan todavía... Yo tengo una última, es que hablo de... Yo lo veo muy tranquilo, él es muy tranquilo, además, le gusta mucho el arte y no tocamos ese tema del arte, pero... El arte es mi gran pasión. Me gusta más el arte que el fútbol. ¿En serio? ¿Y qué tenés? ¿Obras de...? No, Tampoco Sí, así. pero ¿qué tipo de arte también? no me gusta el arte en todas sus manifestaciones. Me gusta el arte plástico. Y soy muy amigo de los pintores y fui amigo de Obregón, soy amigo de Mansur. O sea, que en tu casa Soy supongo que amigo de- tienes... Hay cositas, Claro. hay detallitos. ¿Y tiene algún regalo de Mansur? ¿Alguna... Sí, sí, tengo muchas cosas de Mansur. Usted sí es amigo suyo. Sí, sí. Tengo, por ejemplo, el primer caballo que hizo y el único grafito de Mansur. Es una belleza, ahora se los muestro. ¿Y de Fernando Botero le gustaba algo? ¿Puedo entrevistarlo? Hace 4 años fui a verlo, a visitarlo con Rentería. Fui con mi hijo, fuimos a Pietrasanta. Hay un artista que es mi gran amigo y que lo quiero mucho, que es Gustavo Vélez. Nos hizo todo el contacto y pudimos compartir con Fernando Botero hace 4 años en Pietrasanta. Espectacular. Tengo unas historias con él ahí increíbles. Así seas periodista deportivo, ¿te parece también que la profesión te ha permitido, te ha facilitado tener todo ese tipo de relaciones que son otros sueños cumplidos? Es la mejor profesión del mundo. Tú tienes contacto con la persona que quieras. Y además la gente ha sido muy querida conmigo toda la vida. Entonces esa es una oportunidad y es un privilegio que agradeceremos per secula seculorum. No, yo la última era que si fuera actor, de que, ¿Actor? no sé, si fuera, Me propusieron por ahí hacer cosas ¿de qué le hubiera gustado? de Batman. De Batman. Bruno Díaz, la Baticueva, el Batimóvil. Batimóvil, sí. ¿Te imaginas a César Augusto de Batman? No, pero sí de pronto actor. De actor. De Sí, pronto, sí. Yo de malo, de malo. ¿Y qué te propusieron? No, pues, en series y en cosas. Y... Tu voz es serio, imagínate César Augusto en tu voz es No, con serio. algunas series. No, pero no. Uno para actuar es una profesión muy seria y muy complicada. La otra vez Jorge Enrique Abello me dijo, venga que le tengo un trabajo. Le dije, no, olvídese. Déjeme acá de periodista. Déjeme aquí de periodista. No, es que es de periodista. Le dije, no. Y de cantante, no, eso no canta. No, ese hubiera sido uno de mis deseos, poder cantar, poder tararear Los pollitos dicen, pero no canto ni en el baño. Comparto ese sueño, lo comparto. A mí también Sí. me gustaría cantar lindo. Un día O sea, que se me escuche un día lindo. cuando yo trabajaba en 24 horas con Margarita Rosa de Francisco, bueno, algún día voy a cantar, porque algún día Carlos Vives me dijo, lo voy a poner a cantar algo por ahí. Nos invita, por favor. Sí. Tenemos que ir a Al- Cumbia House. Sí. Uy, una belleza. Entonces, un día, se me olvidó lo que estaba diciendo. Es Margarita Rosa de Francisco. Lo de Margarita. Trabajaba con Margarita Rosa. Margarita la lleva Mauricio Gómez a trabajar en 24 horas. A mí me agarraba antes de empezar el noticiero y me enterraba las uñas en la mano. Me sacaba sangre porque se ponía nerviosa. Y empezaba el noticiero y era como si llevara 10 años trabajando. Impresionante. Entonces una vez le pregunté, le dije, ¿cuál es tu sueño? Y me dijo, cantar. Y después como gaviota cantó. O sea que los sueños se pueden hacer realidad. Y el esa amiga cantar tuya. es una habilidad Sí, que sí, se esa puede amiga mía. desarrollar. Y no te da rabia todo. Me da, pero me saca la piedra todos los días. Pero es amiga mía y Pero la eso quiero. quiere decir que los amigos no tienen que empezar igual que uno. No, mis amigos, tengo 1000 amigos petristas, por Dios.
No, en Bueno. pelea. pero ya lo estoy convenciendo. Yo creo que no tienes que hacer mucho No, se esfuerzo. está convenciendo solo. Sí. Sí. Es que ante el desastre no hay nada que hacer. Oiga, despidamos porque no sé qué iba a hablar. Yo le prendí el celular y dije, ¿cuál será el contacto más tenso? Pues, digamos, Sí, el contacto más famoso. más famoso que tiene el celular. El de Carlos Vives, creo yo. Es que Carlos Vives es un monstruo. Y uno fue el que acá no abrió- dimensiona. Uno no dimensiona lo que es, pero Carlos Vives Él hizo que la música... Pero además es que él es de una sencillez, él es tranquilo, acaba de presentarse en Washington en un acto que fue absolutamente pletórico. Además, todos los grandes artistas latinos le hacen reverencia. Es un hombre, primero, con una familia espectacular. Elena es absolutamente divina y va a ser un artista, y Pedro también, de una proyección inmensa, porque tienen todo el talento. La mamá, Claudia Elena, ni se diga. Y Carlos es un príncipe, es un tipo que le abrió las puertas a la música colombiana al mundo. Él tiene la llave del cielo, abrió las puertas y por ahí se metieron todos. Y hoy aprovecha. Muchísimas gracias, Ed, No, a ustedes, una maravilla compartir y muchas gracias por por la invitarme. charla. Oiga, sí, eso. Y que se suscriba y hay que hacer segunda parte. Yo Claro. ya tenía aquí más preguntas. Yo, que si J. Mario Pacheco, yo aquí pensando en la cabeza, bueno, que se suscriban a nuestro canal. Recuerden suscribirse y tendremos una segunda parte, claro que sí. Chao, chao.